no me había dado cuenta, ya. Hoy siempre me pasa, un tremendo. No diría que después de ya tantas clases por Zoom uno no se le pasaría, pero se pasa igual. Gracias, Bastián. Ya, entonces, como les estaba diciendo, estos pH extremos responden a efectivamente a ríos muy malos en esta zona, pero lo que tiene que ver con la media del pH siempre va a estar en torno a un valor neutro que tiene que ver con el pH natural del agua. ¿Ya? Entonces, lo que les quiero presentar a través de las distintas figuras son algunos sistemas donde en el fondo tenemos determinadas especies que controlan el pH del agua, ¿ya? Entonces, aquí voy a hablar de algunas cuencas, que es el caso de la cuenca del Utah, es decir, esta cuenca que está por acá, ¿ya? Bueno, hay dos ríos bien característicos en la cuenca del Utah, ¿ya? Uno es el río Azufre y otro es el río Colpitas, ¿ya? Entonces, para ubicarnos espacialmente en estos dos sistemas, aquí está, bueno, aquí está Chile, ¿cierto? Aquí está la región 15 de Arica y Parinacota, y acá hay una parte de la cuenca del Utah. Entonces, el río Azufre vendría siendo este de acá, y el río Colpitas vendría siendo este de acá. Entonces, este es el Colpitas y este es el Azufre. Y aquí hay más o menos una distancia de 50 kilómetros entre ellos. Entonces, ¿qué les puedo contar del río Azufre? El río Azufre, cada vez que uno va al río Azufre, ya, independiente de la época del año, independiente del caudal que se tengan, etcétera, etcétera, históricamente este río siempre presenta un pH que fluctúa en torno a 2, ¿ya? Está como entre 1.8, 2,2. Esos son los pH que uno mide, ¿ya? Y lo mismo, asimismo, cuando uno va al río Colpita, históricamente, y también esto era independiente de la época del año, si era primavera, verano, si había más o menos caudal, el río Colpita también registra un pH entre 8,5 y 9. Y esto, ¿por qué estos valores tan característicos? Porque por las especies que están presentes en el agua. Por ejemplo, lo que domina el pH en el río Azufre es la presencia de sulfato, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno tiene la siguiente, hay una disociación, primero de ácido sulfúrico, ¿ya? Y después este ion se disocia en sulfato, ¿ya? Y justo este pK que está acá, ya nos vamos a referir un poco, este pKa2 tiene un valor como de 1,9, ¿ya? Entonces aquí, producto de la alta concentración de sulfato que hay, ya esto va a dominar el pH del río y por eso me encuentro siempre ese valor. Por otra parte, el río Colpitas, ya, lo que predomina en el río Colpitas es el boro, ya, y particularmente el ion borato. Y nosotros nos devolvemos a lo que vimos acá, justamente vamos a tener que en torno a 9, ya, tenemos un determinado cambio entre ácido bórico y borato. Entonces, esa especie que está presente va a regular este pH que tenemos acá. Entonces, ¿cuál es el mensaje que quiero transmitir acá? Que si bien es cierto, uno espera que el agua tenga un determinado valor neutro, según las especies que uno encuentre en una determinada fuente, eso puede alterar cuál va a ser el pH que el río tenga y el tratamiento o intervención que uno tenga que hacer para poder utilizar esa agua, ¿ya? Ahora, nos vamos a acercar un poquito, ya nos vamos a alejar un poco de la zona norte y nos vamos a ir a la cuenca del Maipo, ya que es la cuenca 57 que está acá, ¿ya? Entonces, en el caso de la cuenca del Maipo, esto, bueno, acá pueden encontrar mucha información. CADE y DEPE desarrolló un montón de documentos en torno a todas las cuencas del país, entonces si alguna vez necesitan un dato particular pueden recurrir a estos informes. No están muy actualizados, pero igual dan una referencia de qué es lo que está pasando a nivel país. Entonces, en el caso de la cuenca del río Maipo, se observa que uno puede tomar, digamos, distintas mediciones en distintos puntos
a lo largo de distintas épocas del año. Sin embargo, si ustedes se fijan, el pH fluctúa entre 7,6 y 8, y en este caso fluctúa entre 7 y 7,8, ¿ya? Entonces aquí también cabe hacerse la pregunta de cuáles son las especies que estarían dominando para que el pH se mantenga en torno a este valor. Ya. Bueno, dicho esto, nos vamos a referir ahora a un sistema que es súper importante en términos de calidad del agua, que es el sistema carbonato. El sistema carbonato es un sistema que, son especies que tienden a regular mucho lo que es la calidad del agua, ¿ya? Y hay asociaciones con calcita, y incluso también hay una asociación con el dióxido de carbono, ¿ya? Ahora, el sistema carbonato, ¿por qué es tan predominante y por qué es tan importante? Es por lo siguiente, ya en el aire nosotros tenemos tenemos dióxido de carbono, ¿cierto? Bueno, y este dióxido de carbono tiene la capacidad de disolverse en el agua, ¿ya? Entonces esto es que yo tengo un CO2 gaseoso que se solubiliza en el agua, ¿ya? Ese dióxido de carbono, ¿ya? En contacto con los protones que hay en el agua, va a producir ácido carbónico. Y aquí, con este ácido carbónico, comienza lo que es la disociación, y aquí hay efectivamente una disociación. El ácido carbónico se disocia en ion carbonato y un protón, ¿ya? Y al mismo tiempo, este ion se puede disociar ¿cómo se llama?, en carbonato. Y este carbonato, en presencia de calcio, que está naturalmente presente en el agua, puede formar carbonato, ¿ya? Entonces, en términos de todo lo que tiene que ver con sedimentos y también con regular la calidad del agua, está el sistema carbonato. Entonces, nos vamos a centrar vamos a hablar de especiación, vamos a tomar el sistema carbonato como ejemplo, ¿ya? Y vamos a entender también por qué el agua, gracias a la presencia del sistema, de especies carbonatadas, regulan también el pH del agua. Ya. Cualquier cosa, por favor, me van preguntando, ¿ya? Ya, ok. Bueno, esto nos lleva entonces a algunos elementos básicos de la química ácido-base. Aquí hay una serie de cosas que ustedes ya conocen, ya, pero el día de hoy me quiero centrar en esto, en los ácidos monopróticos y en los ácidos polipróticos, porque gracias a eso vamos a poder hablar de la especiación. ¿Ya? Entonces, a mí lo que me interesa es que de esta unidad ustedes puedan relacionar diversos parámetros de un sistema ácido-base con cuáles van a ser las especies que predominan en dicho sistema. Entonces, bueno, ¿qué temas vamos a ver a continuación? Y lo vamos a ver de manera, lo vamos a ver más bien rápido, porque esto ustedes lo saben, pero es como para situarlos un poco. La teoría Bronsted-Lowry, creo que esto va con este simbolito acá. Pares ácido-base conjugado, hidrólisis y constantes de disociación, y de ahí vamos a pasar a como el foco de la clase, que tiene que ver con la disociación tanto de ácidos que liberan un solo protón o ácidos que liberan más de un protón. ¿Ya? Entonces va a ser el foco del día de hoy. ¿Ya? Entonces, respecto de la teoría Bronsted-Lowry, ya ustedes, esto ya lo tienen súper claro, el ácido es aquella sustancia que dona protones y la base es una sustancia que acepta protones. ¿Ya? Pueden ustedes también asociar acá, colocar también definiciones más descriptivas, ¿ya? Pero a grandes rasgos, pero así como bien, en términos bien fundamentales, el ácido dona protones y la base acepta protones. Y en base a esto, considerando que el ácido dona protones y la base acepta protones, podemos definir pares ácido-base conjugados, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo en el fondo establezco esta reacción de acá, ya que lo podemos asociar a una reacción de neutralización, ¿ya? El ion B- y el ácido de B, ¿ya? Va a ser un par ácido-base conjugado, este va a ser la base, porque acepta protones, y este va a ser el ácido,
porque libera o dona protones, y lo mismo acá. El HA va a ser el ácido porque dona protones, y la base A- porque tiene la capacidad para aceptar protones, ¿ya? Entonces, un ácido siempre va a tener una base conjugada, y asimismo una base va a tener un ácido conjugado. Ya. Entonces, vamos entonces con la definición de término, y en este caso nos vamos a referir a las constantes de disociación. Ok, entonces recuerden que el K del agua, o la constante de disociación del agua, corresponde a la actividad de H más o de OH menos. A lo mejor esta misma reacción ustedes la han visto de esta forma también. Ya, a lo mejor lo han visto también de esa forma. Es lo mismo al final, ya depende de cómo planteen la reacción, pero en términos fundamentales es lo mismo, ¿ya? Y es por las actividades. Si el coeficiente de actividad del medio, o sea, de los distintos iones es igual a 1, ese K sub W simplemente lo puedo definir como el producto de las concentraciones. Y nosotros en la clase pasada vimos ya cómo se plantean por qué estas constantes tienen esta forma. Ya, entonces, nosotros podemos definir un K sub A considerando la disociación del ácido que dona un protón al agua, o podemos definir un K sub B, que es la constante de disociación donde la base acepta un protón del agua. Estas dos constantes son complementarias porque si yo multiplico las dos, me va a dar el K sub W. O, en otras palabras, ¿ya? Si yo aquí aplico el operador P, esto va a ser P sub KW va a ser igual a P sub Ka más P sub Kb. ¿Ok? Entonces, estas son complementarias. O trabajo con el K sub A, o trabajo con el K sub E. Y probablemente ustedes recuerdan que la que se utiliza generalmente es la constante K sub A. ¿Ya? Porque en el fondo acá el ácido dona el protón, y acá la base acepta el protón, entonces por eso finalmente son complementarias. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, que si trabajamos con la disociación del cianuro en este caso, ¿ya? Si el cianuro en agua, ¿ya? Al aceptar un protón, se va a transformar en ácido cianhídrico, ¿ya? Y aceptar un protón significa liberar OH-, son equivalentes. Entonces, este es mi K sub B acá, pero si lo planteo desde el otro punto de vista, es decir, como el H sub N que pierde un protón, va a quedar la ecuación de esta forma. Entonces, si yo estas dos reacciones las sumo, ¿qué es lo que va a pasar? Este se va a ir con este se va a ir con este, y tengo la ecuación que ustedes ya conocen, ¿cierto? ¿Ya? Y al mismo tiempo, si yo multiplico luego estas dos constantes, ¿ya? Hay una serie de especies que se van a cancelar, entonces esto va a quedar de esta forma. Aquí me faltó un CN- en alguna parte. Acá. Esto es CN-, ¿ya? Sigamos, bueno, esto es solo repaso y para situarlo un poco en lo que viene a continuación, ¿ya? Bueno, esto ustedes ya lo expliqué, ¿cierto? ¿Ya? El pH más el pOH va a ser igual al pK, y K del agua, que esto es igual a 14, y lo mismo, ¿ya? El P sub Ka más el P sub Kb también van a ser iguales a 14, ¿ya? Ojo que esto en condiciones estándar, ¿sí? ¿Ya? Y recuerden que las condiciones estándar son 25 grados Celsius y una atmósfera. Si trabajo a otra temperatura, tengo que hacer una transformación de esto a la temperatura del medio, utilizando la ley de Van Hoff, perdón, ¿ya? Y eso es lo que vimos hace algunas clases atrás. ¿Ya? Entonces, lo que se presenta en esta tabla son distintas constantes de ácido-base que son típicas de sistemas acuosos, y vamos a presentar acá las constantes tanto de ácidos y bases fuertes como ácidos y bases débiles. ¿Ya? ¿Cómo se llama? De las distintas constantes que observan acá, ¿cuáles son ácidos fuertes?
Ácido clorhídrico. ¿Cómo? Ácido clorhídrico. El ácido Sulfúrico. clorhídrico, ya, el sulfúrico, ¿cuál más? El nítrico. El nítrico, ¿cuál más? Iodídrico. El perclórico, ¿ya? ¿Ya? Y estos están como en el límite, ¿ya? Por ejemplo, el fosfórico, el férrico están como, pero estos ya no califican tanto como fuertes. Estos sí o sí son ácidos fuertes. ¿Y qué particularidad tenían los ácidos y bases fuertes? ¿Qué es lo que pasaba cuando se disociaban, qué pasa cuando uno los coloca en el agua? Entrega su protón casi al 100%. ¿Cómo? Hay una disociación al 100%, ¿cierto? Eso quisiste decir, ¿cierto, Sebastián? Sí, que Ya, entregan el protón ya, prácticamente al hay 100%. una disociación que es al 100%. En cambio, cuando son débiles, ¿cierto? Por ejemplo, el acético, ¿ya? SH3COOH se va a disociar en CH3COO menos más H más. ¿Y qué es lo que va a pasar? En el fondo no va a haber una disociación completa. Ya vamos a tener una determinada fracción, va a estar presente como ácido acético y otra fracción va a estar presente como esta especie. ¿Ya? Ya, ok. Ya, y lo otro que tenían, y aquí no se ve porque se me ocurrió rayar encima, las reacciones ácido-base son instantáneas, ¿ya? O sea, llegan inmediatamente al equilibrio, entonces todo lo que es cinética, en términos de ácido-base, no controla nada, para nada, ¿ya? Son reacciones instantáneas, entonces se llega a un equilibrio, ¿ya? Y se llega a un equilibrio muy, muy rápidamente. Una última pregunta, de los iones que están acá, ¿cuáles son bases fuertes? El amoníaco, ¿no? ¿O el amonio? El amoníaco, ¿ya? Ese es un ejemplo de base fuerte, ¿ya? Después se van a dar cuenta que hay un determinado valor o rango de pK que definen que un ácido sea fuerte, fuerte o débil, y eso es lo que mi idea es como mostrarles eso a continuación, o recordárselo, ¿ya? Ya, ok, vamos a verla ahora. Estamos bien, son recién las 6, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver a continuación es el tema de especiación, ¿ya? ¿Por qué me interesa el tema de la especiación? Porque, y voy a repetirlo acá, me interesa que conozcan el tema de especiación porque es súper importante saber cuál es la especie predominante en un determinado sistema según el pH que tenga el medio, ¿ya? Ese pH va a determinar si la especie tiene carga o no tiene carga. Según el pH yo voy a saber si esa especie tiene más carga que otra, ¿ya? Y el hecho que una molécula tenga carga después va a definir su afinidad hacia determinada superficie, ¿ya? Y recuerden que lo que estamos viendo en el curso es separación por membranas y barreras sólidas. Entonces, muchas veces la carga que tenga un determinado ion es súper importante para definir cuál va a ser su afinidad sobre una determinada superficie. Entonces, por eso es importante ahora hablar del tema de especiación. Ya, ok. Ya, entonces vamos a volver acá un poco al sistema carbonato, ¿ya? Y el sistema carbonato, como les decía, tenemos ácido carbónico que se disocia en bicarbonato y un protón, y luego ese ion bicarbonato se va a disociar en carbonato y un protón. Ya. Acá, cada uno acá son, bueno, cada uno tiene un distinto pK, ¿cierto? Y aquí cada uno se puede comportar como ácido o como base según el sistema, ¿ya? Entonces acá yo tengo el ácido y su base conjugada,
pero por otra parte, este carbonato acá se comporta como ácido, el bicarbonato acá se comporta como ácido, y el carbonato es su base conjugada, ¿ya? Dona protón, aquí puede aceptar el protón, ¿cierto? Y acá libera protón, y acá puede aceptar el protón. Bien. El pKa, recuerden que yo tengo una constante de equilibrio, ¿cierto? Este pKa es básicamente 10 elevado a menos 6,3, y este Ka2 tiene un K de 10,3. Ya si yo le quito el operador P y aplico el operador 10 elevado a, voy a llegar a estos valores, ¿sí? Entonces lo que se presenta acá es el diagrama de especiación, y vamos a aprender a construir estos diagramas de especiación para luego poder interpretarlo, ¿ya? Entonces, básicamente, ¿en qué consiste estos diagramas de especiación? Acá tenemos dos curvas, uno hecho con las constantes a 25 grados Celsius, que corresponden a estos valores de acá, ya estos son pK a 25 grados Celsius, y muestra un poco cómo esta curva se desplaza cuando trabajamos con otra temperatura, ¿ya? Y recuerden que para hacer esa conversión de la constante de una temperatura estándar a otra, tengo que utilizar la ecuación de Van Hoff, ¿ya? Y entonces eso es una implicancia interesante en este tipo de sistema. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a aprender a construir estas curvas, ¿ya? Pero lo vamos a aprender, vamos a partir desde lo simple, no lo vamos a construir desde un sistema diprótico, ¿ya? Este es un sistema diprótico porque libera 2 protones, sino que lo vamos a hacer desde el punto de vista de un sistema monoprótico, ¿ya? Y nuestro sistema monoprótico de referencia va a ser el ácido hipoclorhídrico, así se llama, ¿no? HOCl, hipocloroso. ¡Ah! Menos mal que no me escuchan los profesores de química. Del ácido hipocloroso, ya, a hipoclorito, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular las fracciones de ionización y vamos a graficar el diagrama de distribución. Esto, en general, esto es el diagrama de distribución, ¿ya? Diagrama de, qué feo me quedó ahí, distribución. ¿Ok? ¿Y cuáles son las constantes? Este es el diagrama, el completo del diagrama de distribución. ¿Y qué es la fracción de ionización? Es esto de acá, ¿ya? Esto que tenemos acá son las fracciones de ionización. Ya. Las fracciones de ionización, ¿qué es lo que representan? Representan el porcentaje relativo de una especie respecto a la concentración total de dicha especie, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a determinar las fracciones de disociación y luego vamos a graficar esas fracciones de ionización en función del pH para construir el diagrama de distribución. ¿Ya? Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? Por favor, siéntanse la libertad de preguntar. Para el ácido carbónico, ¿hay alguna como concentración máxima que pueda tener en una solución acuosa? Es una buena pregunta, no me sé el valor en este momento. O sea, como todo, siempre hay un sistema, hay una concentración máxima que nos va a llevar a una saturación. Ya, generalmente el ácido carbónico es súper soluble, entonces va a depender de, ¿sabes de qué depende? Va a depender de la capacidad del agua de saturarse en CO2. ¿Verdad? La producción en el fondo de ácido carbónico va a depender, claro, de la capacidad del dióxido de carbono en de saturarse en el agua. Esa sería como la concentración máxima que uno podría tener. Ya, ¿Ya? perfecto. Y ese es un tema actualmente porque, bueno, si volvemos un poco acá, vamos a volver un poquito, si me permiten, ya hay un tema acá con la disolución del CO2 en el agua, porque aquí voy a ocupar otro color.
Ya aprovecho, me cuelgo de tu pregunta para plantearlo. Hay un tema actualmente con la presencia del CO2 como por efecto invernadero, ¿ya? La concentración en la atmósfera está aumentando y eso lleva a que el equilibrio, ¿cierto? Como gas líquido que hay respecto del CO2, ya lo lleva a desplazarse de esta forma, entonces la concentración de CO2 en el agua va aumentando, y eso tiene como efecto o como consecuencia, ya, la producción de ácido carbónico. Entonces actualmente no es solamente un tema de que en la atmósfera esté aumentando el dióxido de carbono, que ya es un problema muy, muy grande, sino que al mismo tiempo hay un tema de acidificación de las aguas también, de los mares, por ejemplo, y eso también tiene una serie de efectos en los ecosistemas, ¿cómo se llama?, en la producción de fotosíntesis en el agua, porque en el fondo hay más CO2, se acidifica el agua y eso también tiene una serie de efectos en cuál es el oxígeno que puede tener el agua. Entonces, es un problema actualmente, ¿ya? Así que agradezco tu pregunta para aprovechar de contarles eso. Así que los invito también un poco a revisar también todo el tema que tiene que ver con acidificación de las aguas, producto del exceso, o sea, producto del aumento de concentración de CO2 en la atmósfera. Ya. Entonces vamos a volver ahora, esto lo voy a hacer con otro color. Vamos a hacer en azul, ¿ya? Entonces vamos a calcular las fracciones de ionización y los diagramas de distribución. ¿Ya? ¿Quién preguntó? No me di cuenta del nombre. ¿Quién preguntó? Atención, dos, yo. Sebastián, ya, gracias Sebastián. Ok, entonces vamos a partir ya haciendo esta construcción, pero considerando el sistema monoprótico, ¿ya? Ya, primero que todo, para calcular las fracciones de ionización, tenemos que considerar dos ecuaciones. La primera, el balance materiales, o el balance materia, y la segunda ecuación, va a ser la ecuación de equilibrio, ¿ok? Entonces, el balance de masa, ¿qué nos dice? Ya, nosotros, sea como sea el sistema, ya, si tengo un sistema cerrado, y agrego, no sé, una determinada cierta cantidad de HOCl, ya, por ejemplo, a agua pura, ya, en el fondo, y en el fondo, según las condiciones de esta agua, este HOCl se va a disociar en OCl-. Entonces en el agua básicamente voy a tener HOCl y OCl-, pero yo a esta agua agregué una determinada cantidad de HOCl que se puede traducir también en una determinada concentración o molaridad del HOCl en el agua, ¿ya? Y eso en el fondo que yo adicioné va a ser como la concentración total, es decir, lo que agregué va a ser igual a la sumatoria de la especie, de las dos especies disociadas, ¿ya? Entonces, en términos de balance de materiales, la concentración total del hipoclorito, ya sea en forma de ácido hipocloroso o como ion hipoclorito, va a ser igual a HOCl más OCl-. Probablemente a medida que vayan viendo las ecuaciones se van a ir acordando de todo. Y por otro lado, tengo la ecuación de equilibrio, que es, que se me olvidó, ya, que el K sub A va a ser igual, ¿está bien esto? Sí, va a ser igual a, vamos a suponer que las actividades son iguales a 1, entonces en lugar de, el coeficiente de actividad igual a 1, entonces vamos a trabajar con las concentraciones y no con las actividades por el momento. Entonces esto va a ser H más por OCl menos dividido por HOCl, ¿ya? Sí, está bien. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Yo quiero calcular las fracciones de ionización, es decir, ¿qué corresponden las fracciones de ionización? Corresponden a estos valores. Voy a tener un alfa sub 0 y un alfa sub 1, ¿ya? El alfa sub 0 lo vamos a definir como el HOCl dividido por la concentración total, ¿cierto? Es decir, que yo al hacer esta mezcla, esta es la fracción de HOCl que me quedó respecto al total que tenía, y voy a tener un alfa 1
que va a ser OCl menos dividido por la concentración total de OCl, ¿ya? Esta notación es la notación que vamos a aplicar. Alfa sub 0 se refiere a la especie sin que haya perdido protón, entonces el subíndice en el fondo indica como el número de protones que esta especie perdió. Entonces el HOCl así en su forma no ha perdido protones, pero el OCl menos ha perdido un protón, ¿ya? Y asimismo, por ejemplo, si tengo un alfa sub 2, esto quiere decir una especie que perdió 2 protones, ¿ya? Ya, pero después vamos a ver eso, ¿ya? Esto lo estamos viendo de esta perspectiva primero. Me equivoqué de teclado. Ok, sigamos entonces. Entonces, mi objetivo ahora va a ser calcular el alfa sub 0, ¿ya? Entonces, para calcular el alfa sub 0, voy a enumerar las ecuaciones anteriores. Esta le voy a poner 1, y a esta le voy a llamar 2. Entonces, si reemplazo no, antes de eso no voy a reemplazar nada todavía. Déjenme ver si puedo borrar eso para que no quede tan desordenado. O más desordenado de lo que ya está. Ahí está. Ok. Entonces, ahora yo lo que quiero, ya no quiero la goma, quiero el lápiz. Ok. Entonces, ahora de 2 voy a despejar el OCl menos, ¿ya? Entonces, si despejo el OCl menos, fíjense, despejo el OCl menos, esto me va a quedar como el K sub A por la concentración de HOCl dividido por H+, ¿ya? Esto va a ser K sub A por HOCl dividido por H+, ¿ya? Entonces, esta la vamos a llamar 3. Entonces, si reemplazo 3 en 1, fíjense lo que va a pasar. Voy a tener que la concentración total del OCl va a ser HOCl más esta ecuación de acá. Entonces, probablemente ustedes ya se dieron cuenta que acá puedo factorizar, ¿cierto? Entonces yo voy a tener HOCl más, perdón, factor de 1 más K sub A por H+. Y como se pueden dar cuenta, acá puedo factorizar, ¿cierto? Entonces esto me va a quedar CTOCl igual a HOCl por H más K sub A dividido por H+. Entonces, de aquí, probablemente ya se dieron cuenta, paso este para acá, después invierto todo, y esto me va a quedar HOCl dividido por CTOCl igual a, y esto invertido, ¿cierto? H más, déjenme el topeo, sí, dividido por H más K sub A, ¿ya? ¿Y esto a qué corresponde? HOCl dividido por la concentración total de OCl, ¿a qué corresponde? Alfa A la 0. fracción Al alfa 0, ¿cierto? Ya, muy bien. Entonces ya tengo calculado el alfa 0. No sé si están copiando o paso nomás. ¿Alguien está copiando? ¿No? Pase nomás, profe. Ya, ok. Ok, entonces yo puedo hacer el mismo ejercicio con el OCl menos. ¿Ya? Entonces, si hago lo mismo con el OCl menos, ¿ya? En el fondo, ¿qué es lo que tengo que hacer ahí? Tengo que, en este caso, de 2, ahora decir que el HOCl es igual a, espérame un poquito, el HOCl va a ser igual a H más por OCl menos dividido por el K sub A. Y si reemplazo, esto lo vamos a llamar 4, y si reemplazo 4 en 1,
voy a llegar a lo siguiente, que la concentración total de OCL va a ser igual a esto de acá, H más por OCL menos, dividido por K sub A, más OCL menos, ¿sí? Factorizo. Ya, entonces, y acá, bueno, acá no factorizo, no me acuerdo, sí, factorizo. Y ahora saco como un denominador. Perdón. ¿Cierto? Y después, perdón, K sub A. Y ahora invierto, o multiplico todo por 10 a la menos 1, claro, le hago todo por 10 a la, por menos, invierto básicamente, entonces pues me va a quedar así. Saben que yo nunca me he escuchado después de una clase, me da como vergüenza, yo no sé cómo ustedes después me miran a sus profes después, cuando quieren ver una clase o repetirse una clase. Pero de verdad que para uno es tema quedar así como expuesto al mundo. Ya, bueno, entonces acá entonces calculamos la fracción alfa sub 1. ¿Ya? Ya, ok. Entonces, quiero ahora plantear algunos casos extremos. Ya, efectivamente, si yo grafico alfa sub 0 o alfa sub 1, voy a llegar a esto de acá. ¿Ya? Y de hecho también lo tengo graficado en Excel y se los voy a mostrar porque en términos de colores se ve más bonito y se ve un poco más claro con los colores. Pero antes de esto, quisiera ver algunos casos extremos. ¿Ya? Entonces para eso me voy a ir a la pizarra. Ya, entonces recuerden que el alfa 0, voy a abrirla más grande, el alfa 0 era H más dividido por H más K sub A, y el alfa 1 era K sub A dividido por H más K sub A. Entonces nos vamos a poner en dos casos extremos, o sea, en tres casos, ¿ya? Entonces, caso 1, el pH es igual al P sub K. El caso 2, nos vamos a poner en el caso de un pH bien ácido, ya pH 1, y el caso 3, nos vamos a poner en el caso de un pH bien alto, nos vamos a poner en el caso de pH igual a 14, ¿ya? Veamos qué pasa con las constantes de distribución cuando estamos en un caso donde el pH coincide justo con el valor del pK, ¿ya? Recuerden que el pK es menos el logaritmo del K sub A, ¿ya? Ok. Entonces, en este caso, tenemos que el K sub A es igual a 10 a la menos, ¿cuánto era? 7,4. Pero da lo mismo, ¿ya? Bueno, era 7,4, pero para efectos prácticos es lo mismo, ¿ya? Entonces, en este caso, el K sub A es igual a la concentración de H más. Entonces, considerando eso, el alfa 0, ¿a qué va a ser igual? Si estos dos valores son iguales. ¿Un medio? Un medio. Un medio, ¿cierto? Y el alfa 1, También. Un medio también. también, 0,5. Entonces, ahora vámonos al gráfico de distribución. Si nos vamos al gráfico de distribución, fíjense en este punto. En este punto, justo las dos especies, tanto el HOCl como la especie del OCl-, tienen la misma concentración, y eso ocurre cuando el pH es igual al pK, ¿ya? Entonces, las dos especies están en igual concentración, o sea, sí, están en igual concentración. Ahora me voy a devolver y vamos a analizar los dos casos extremos,
Ahora el caso es que H más es igual a 1. Si el H más es igual a 1, ¿cuál es la concentración de protones? 0, 1. 10 elevado a la menos 1, ¿cierto? Ya. Y el K sub A es igual a 10 elevado a la menos 7,4. Entonces, ¿qué podemos decir en este caso? Que la concentración de protones es mucho mayor que el K sub A. Desde ese punto de vista, calculemos el alfa 0. El alfa 0, fíjense acá. El alfa 0, ¿a qué valor tiene? O aproximadamente, ¿cuál sería el valor del alfa 0? Considerando esta condición. 1. 1. 1, ¿cierto? Y el alfa 1, 0. Casi Cero. 0. es 0, ¿cierto? Ya. Devolvámonos ahora al diagrama de distribución. Devolvámonos acá al diagrama de distribución. Fíjense la línea que yo estoy marcando en azul. Fíjense acá, a pH1. A pH1 justo pasa que, efectivamente, tengo mi alfa 0 es igual a 1, lo que indica que solamente tengo presente el ácido hipocloroso, ¿ya? Y mi ácido hipoclorito, perdón, mi ion hipoclorito es igual a 0, ¿ya? Entonces, a pH ácido, lo natural es que predomine la especie con el protón, la especie más ácida. Entonces ahora nos vamos a ir al otro extremo. Nos vamos a ir al extremo donde el pH es muy básico, ¿ya? Entonces acá voy a tener que el H más es igual ¿a cuánto? 10 elevado a la menos 14. Y que el K sub A es igual a 10 elevado a la menos 7,4. Fíjense acá, igual son los dos números súper chicos, ¿ya? Pero en términos relativos, igual hay 6, 7 órdenes de magnitud de diferencia. Por lo tanto, el H más es mucho menor que el K sub A. Entonces, ¿qué pasa con el alfa 0? Es casi 0. Es casi 0. Muy bien. ¿Y qué pasa con el alfa 1? Tiende a 1. Tiende a 1, ¿cierto? Entonces, me devuelvo acá. Y fíjense que, y ahora lo voy a hacer con otro color. No me dejé, lo vamos a hacer ahora en verde, ¿ya? Entonces, cuando tengo pH ácido, no tengo la especie la especie que pierde protón, ¿ya? Ojo que todo siempre es relativo al pK, ¿ya? Me acerco al pK, las dos concentraciones entre sí son significativas entre sí, y de hecho, cuando alcanzan el valor del pK, alcanzan la misma concentración, pero a medida que aumenta el pH y me voy al pH más extremo, el alfa 1 es aproximadamente igual a 1, es decir, que a pH ácido predomina la base conjugada, si lo queremos ver de esa forma, y aquí voy a cambiar el color, ¿ya? Quería cambiar el color. ¿Ya? Y la especie más ácida tiene valor 0, ¿ya? Ojo que esto es a 25 grados Celsius, y si ustedes quisieran probar a otra temperatura, tendrían que utilizar la ecuación de Van Hoff. Ya, entonces, estos son los diagramas de distribución. Y entonces, ¿para qué me ayudan? ¿En qué me ayudan? Ya, me ayudan en lo siguiente, porque en el fondo, relativo al pK, yo digo, ya, si el pH está en torno al pK, tengo las dos especies presentes, ¿ya? En más o menos, pero y en fracciones relativamente similares la una a la otra. O sea, no similares, pero comparables. Si me voy a un valor mucho menor que el pK, la especie que va a predominar va a ser la especie más ácida y la otra va a tender a 0. Y si me voy a un pH mayor o mucho mayor al pK, ya va a predominar la especie que no tiene el protón, y la especie con el protón va a tender a 0. ¿Sí? Y eso también me habla un poco de las cargas, ¿ya?
a pH 2, 4, hasta 5 diría yo, va a predominar una especie sin carga, y a un pH mayor a 10 va a predominar esta especie que sí tiene carga. Y a un pH similar al pK, las dos concentraciones van a ser comparables. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Por ahora no. ¿No? Ya, qué bueno que no hay preguntas, porque, ya, bueno, acá hay distintos sistemas de distribución, ahora multiproticos, ¿ya? Especies que en el fondo tienen más de un protón, como por ejemplo el sistema que vimos acá al comienzo, que es el sistema carbonato, ¿ya? Este es diprótico porque pierde 2 protones, ¿ya? E incluso podemos tener sistemas como el ácido fosfórico, que es triprótico, ¿ya? Que pierde 3 protones. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Acá está mi alfa 0, ¿ya? Este es mi alfa 0, después este es mi alfa 1, después voy a cambiar el color, después aparece acá el alfa 2, y después tengo finalmente el alfa 3, ¿ya? Entonces es interesante desde ese punto de vista, ¿ya? Entonces en el fondo las cantidades relativas de cada uno, perdón, en relación a la otra va a depender mucho del pH, y acá es más desafiante todavía porque tengo más de una especie, ¿ya? Entonces tengo que fijarme en los distintos pK para determinar en el fondo cuál es la especie que está predominando, ¿ok? Entonces, considerando esto, y esas cosas que le gustan a mi hijo, ¿ya? Vamos entonces, considerando esto, vamos a hacer la primera tarea bonus, ¿ya? Ojo que esta es una tarea bonus, no es obligatoria, pero para quienes la hagan, y la hagan bien, por supuesto, esta tarea les va a aportar 5 puntos al certamen 1, ¿ya? Entonces partirían el certamen 1 con 5 puntitos. Entonces, la tarea consiste en lo siguiente, en calcular las fracciones de ionización y graficar el diagrama de distribución para un sistema diprótico que ustedes elijan, ¿ya? Ya bueno, pueden utilizar este si quieren, ¿ya? Que es el sistema del ácido del sulfídrico, ¿ya? Pueden utilizar también el del sistema carbonato si quieren, u otro que sea de su elección, ¿ya? Que sea diprótico, sino que sea triprótico. Bueno, si quieren hacerlo triprótico lo pueden hacer, pero les recomiendo que lo hagan diprótico, perdón. Entonces les voy a dar una semanita para hacerlo, ¿ya? Y voy a habilitar una tarea en aula, y bueno, y voy a publicar la pauta el día jueves, ya, para que en el fondo todos tengan acceso a la pauta y no solamente aquellos que hayan hecho la tarea, ¿ya? Ojo que es una tarea voluntaria, yo sé que no está considerado dentro de la, ¿cómo se llama?, de lo que dije inicialmente sobre el curso, pero tiene la gracia que van a tener 5 puntitos y van a poder acceder a la pauta igual durante la próxima semana, ¿ya? Ya, a mi hijo le encanta hacer esas animaciones, ¿ya? Disculpe, ¿en qué formato sería la... Háganlo en Excel. O sea, pueden entregar el desarrollo a mano y el gráfico en Excel. Ok. ¿Ya? Bueno, lo voy a dejar acá para que lo hagan todos igual. Ya, espérenme. Lo vamos a colocar acá para que sean las mismas reglas para todos. Ya, desarrollo a mano o Word, planilla en Excel. ¿Ya? Y te voy a habilitar la sección para que lo entregue. Ojalá no, serían 2 documentos. El documento con el desarrollo y el Excel, aparte. ¿Ok? Ya, la ideal sería que ustedes construyan la planilla en Excel, porque en el fondo si dejan la planilla en función de un K, pueden ir modificando los K a gusto y se van a ir dando cuenta cómo es la distribución en cada caso. Ya, bueno. ¿Alguna pregunta antes de continuar? Que me quedan un par de cosas por mostrar todavía.
¿Profe? Sí, O sea, son dos documentos. Uno es un Excel y otro es un Word. sí. O un Que... PDF de algo, de lo que hagan a mano. Sí. Ah, ok, eso era. ¿Ya? Ya. 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 Entonces, les quería compartir esto que encontré, que no lo puedo abrir, espérenme un segundito. Ah, espérenme un poco. Ya, le voy a presentar el siguiente link que está ahí en la presentación, que es un analizador de PK, es un programa bien inventory que encontré. No estoy mostrando nada, lo sé que no estoy mostrando nada, no me digan. Acá está. Ya. Bueno, este es el link, ya, pero el link de todas maneras está en la presentación. No sé qué estoy haciendo. Ya, y este es el analizador de PK, que es un programita que encontré, que les permite en el fondo seleccionar un ácido, ¿ya? Ya, igual ustedes lo tienen que hacer, lo tienen que desarrollar por su cuenta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el ácido carbónico, ¿ya? Y les muestra acá el diagrama PK y los distintos valores de ionización, ¿ok? Ya fíjense, acá queda súper clarito que en torno al pK, la fracción de cada uno es la misma, ¿cierto? Incluso acá ustedes pueden ingresar un determinado pH, por ejemplo, no sé, pongámonos creativos y digamos 10.4, ¿ya? Y les calculan los distintos alfa, ¿ya? Entonces el alfa 1, el alfa 0, ¿cierto? Es igual a 0 porque prácticamente no tengo ácido carbónico a ese pH, y o sea, la especie con más protones no está, y el alfa 1 y el alfa 2 van a ser similares porque acá yo tengo bicarbonato, esta es mi línea de bicarbonato, ¿ya? Y esta otra es mi línea de carbonato, ¿ya? Ya. Me acabo de dar cuenta que les di, ¿cómo se llama? Les di la pauta para que hicieran el... No, pero igual lo tienen que hacer, igual tienen que hacer el desarrollo y tienen que determinar todas las ecuaciones y lo tienen que hacer igual en Excel, ¿ya? Pero esto en el fondo les da valores de pK si ustedes quieren como referenciales, ¿ya? Y también les permite ir viendo qué es lo que pasa cuando... Mire, este caso es interesante porque fíjense acá que los distintos pK son muy cercanos entre sí. No están lejanos entre sí, entonces tiende a pasar esto. Recuerden que en el fondo esto, lo que sí tiene que pasar, que la distinta suma de los alfa les tiene que dar 1, ya porque es la fracción relativa de cada uno. Eso es súper importante. Ya, de hecho lo voy a dejar escrito en la presentación. Se va a dejar escrito en la presentación que, ojo, la sumatoria de los alfa sub i tiene que ser siempre igual a 1, porque recuerden que estamos hablando de la fracción relativa de las distintas especies. ¿Ok? No sé por qué dejé de compartir pantalla. Entonces, son las, mire qué buena hora, ¿ya? Y bueno, algunas otras consideraciones que tienen que tener, y en el fondo nos permite relacionar las constantes con lo que vimos la semana o antes de vacaciones. Si trabajo con distintas temperaturas, ¿ok? Recuerden que tengo que utilizar la ecuación de Van Hoff, ¿ya? Eso, ya, entonces, así, y en el fondo, ahí van a obtener otras constantes, por ejemplo, un caso a 50, un caso A1 a 50, un caso A2 a 50, y trabajan con estas constantes en lugar de la constante a condiciones estándar. Entonces, probablemente van a obtener una curva que está desplazada respecto a la actual. Y los efectos de fuerza iónica, lo mismo, ¿ok? Recuerden que el K sub A, pues voy a trabajar con un K sub A corregido, que va a ser, no sé, la actividad del protón, la actividad no sé, del A-, por ejemplo, dividido por el HA, ¿ya? Entonces, esta constante corregida por la fuerza se puede también expresar de esta forma.
alfa, el gamma sub h por la concentración de H+, por la constante de, ay, se me olvidó cómo se llama el índice. El índice de actividad, el coeficiente de actividad. Y finalmente, entonces, yo esto después me puede quedar de esta forma. Me va a quedar que el K sub A corregido va a ser igual al K sub A condiciones, digamos, sin fuerza iónica, en condiciones ideales, por estos factores de corrección que están acá. ¿Ya? Entonces, cuando hagan los gráficos, en lugar de trabajar con el K sub A, que es el ideal, que es en condición, que es para soluciones ideales, pueden trabajar con este K sub A corregido, que considera el efecto de fuerza iónica. ¿Ok? Y con eso, bueno, son algunas referencias. Buena parte de este material lo saqué del Snoek y Jenkins, ya que es un libro de química del agua, que se supone que ya no puedo subir libros a aula porque si me pillan me van a retar. Así que en algún momento les voy a pedir que un secretario de curso me contacte, si pueden elegir entre ustedes un secretario de curso, para a ese secretario enviarle, o secretaria, enviarle, ¿cómo se llama?, el link para que puedan descargar los libros, ¿ya? Porque como no los puedo subir a aula, tengo que buscar otra alternativa para hacerles llegar este material. Pero igual es una buena referencia, así que yo creo que va a ser bueno que lo tengan. Y el otro, esta norma chilena está en internet, ya esta la pueden encontrar fácilmente, ¿sí? Que es la norma chilena de riego, que tenía que ver con las normas cuando hablamos del boro y eso. Igual es una buena referencia, es importante que igual que la tengan en consideración, ¿ya? Ya, pues, y con eso damos por finalizada la clase del día de hoy. ¿Cómo se llama? ¿Hay alguna pregunta? Fue una consulta. Sí. Los grupos para las tareas que son del curso que están en la regla, ¿ya se definió de cuánto iban a ser? No. Que había dicho que eran como de a 2, pero finalmente iba a estar de como el 3, número de... no sé si hacerlos de 2 o de 3. Tengo más ganas de hacer grupos de a 2. Aprovechando y aprovechando que justo tenemos un número par de alumnos en el curso. Creo que somos pares, no sé. Voy a revisar, ¿ya? Pero serían grupos preferentemente de a 2, y si no se puede y queda alguien colgando, puede ser un grupo de 3. ¿Ya? Ah, perfecto. Gracias, profe. De nada, Fabián. Ah, y eligieron a la secretaria. ¿Será la Celeste o no? ¿Ya? Ya. Sería Ya, ¿cómo se llama? Los alumnos de Casa Central. No sé si ustedes ya tienen un grupo, no sé, ustedes siempre crean grupos, estas cosas modernas que uno no hacía, uno se juntaba nomás a compartirse el material, ya no había ni WhatsApp ni nada. Nosotros ocupábamos Messenger. A través del Messenger nos comunicábamos con los compañeros. Me cayó el carnet y se escuchó por allá, así terrible. ¿Cómo se llama? Y entonces, caso cerrado, Celeste queda como secretaria de curso. Les pido por favor que también ustedes lo usan, muy bien. ¿Cómo se llama? Que los alumnos de Casa Central le manden un correo a Celeste para que también los considere en la lista de distribución, ¿ya? Del material. Celeste Bogman.cuanto.algo tu mail, lo estoy anotando acá en el chat. sansano.usm.cl. Normal. sansano.usm.cl. Entonces, jóvenes, ¿cómo se llama? Alumnos de Casa Central, para que la Celeste también les envíe el material a ustedes, les pido que le manden un correo para que ella también los considere en la lista de distribución, ¿ya? Por favor, Celeste, muchas gracias. ¿Ya? ¿Ya?
Ya. Sí, no hay problema. Y trabajamos mucho con la Celeste. Celeste es mi coordinadora de fluido y ahora está trabajando conmigo en el laboratorio de investigación. Ya, y ahora también la tengo en el ramo, entonces nos vemos harto con Esa es Celeste. secretaria. ¿Ya? Ya, pues, ¿alguna otra pregunta antes de terminar? Ya, entonces como compromisos para la próxima clase vamos a partir con el ejercicio que quedó propuesto, porque aparentemente me equivoqué en algo y así también, bueno, quienes lo hayan resuelto lo aprovechamos de ver cómo, de aclarar todas las dudas ahí, ¿ya? Y también la próxima, bueno, lo que es ácido base es hasta acá, bueno, lo que vimos hasta el día de hoy. Probablemente ustedes recuerdan de sus clases de química que este tema se puede extender mucho más allá, se puede ver alcalinidad, se puede ver sistemas buffer, se puede ver una serie de cosas, pero para efectos de lo que necesitamos para el curso, los diagramas de especiación son suficientes, ¿ya? Porque de esa forma ustedes pueden, según los pK, darse cuenta y los valores relativos de pH, se pueden dar cuenta cuál es la especie que está predominando y eso es lo que yo necesito que tengan claro, todo lo que tiene que ver con especiación, ¿ya? Entonces, el día viernes vamos a ver este ejercicio y vamos a partir con solubilidad, ¿ya? Y eso, ¿alguna otra duda? Hay un par de personas que quieren hablar conmigo después de clase, así que, bueno, me quedo conectada para hablar con ustedes, ¿ya? Ya pues, jóvenes, lo dejamos entonces hasta acá. Chao, profe, que esté bien, cuídese. Chao, Camila, que esté bien. Cuídense. Profe. Que esté bien. Chao, profe. Que esté bien. Igual. Chao, chao. Chao, profe. Chao, cuídense. Gracias. Los cuatro quieren hablar conmigo. Yo sabía Roberto y Guillermo, no sé si alguien más. Yo creo que quiero preguntar algo súper corto, sí, como nada que ver, pero se me podría ayudar. ¿Quién es Sebastián? Sebastián está Sí. hablando. Sí, dígame. Que usted ocupa una tablet, ¿cierto? Para poder escribir. Si usted Sí, ocupa una tablet sí, para poder esta tablet, sí. Es una Ah, Es una ya. Wacom. ¿Cómo disculpe se llama? Sí, Wacom. Me la pasaron en la U. La anoto acá. Wacom. Ya, por favor, No es la última versión, no es la última versión porque me la pasaron por ahí por el... por muy chiquito. Ay, cabra chica. Sí. no se preocupe. Qué bueno, gracias. Que está viendo cuál era la más cómoda y todo y no las conocía. De Ya. hecho, primera vez que veo una nombrar. Ah, ya. O sea, estas son me la pasaron El en la profe, eso universidad era. por ahí por el 2015, 2016, desde ahí que la tengo, y la verdad que ahora la empecé a usar ahora o el año pasado la empecé a usar, no la había usado mucho ahora recién la empecé a usar, o sea, se hace como, cuando empezamos las clases online por el levantamiento social, ahí empecé a usar la tablet, y me ha salido bien buena, fíjate. ¿Sí? ¿Es cómoda? Me ha salido bien buena la Wacom, ahí se ve la marca, miren. Ah, ya. Perfecto. ¿Ya? Ya. Y viene Gracias, con profe. lapicito ahí también. Ya, Ya, chao, que esté bien. ya igual. Adiós. Pasaste. Hoy voy a dejar de grabar porque así que